¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Yo creo que lo primero a considerar es que China en realidad no es imbatible. El problema es que Argentina fue desarmada. El problema de Argentina no es simplemente que China sea muy competitiva, es que China compite con una potencia organizada, como una potencia organizada, mientras que Argentina básicamente es un país desordenado, desarmado por sus propias élites. China no gana solamente porque tenga salarios bajos o productos baratos. De hecho, los salarios chinos hoy deben ser más altos que los de los argentinos. Y luego los productos baratos. China produce barato, produce de precios medios, produce caro, produce todo. China gana por otra cosa, porque detrás de cada producto hay escala, hay un Estado que actúa, hay crédito, hay infraestructura, hay planificación, y hay cosas que a veces desaparecen a la simple vista, como es la logística, la energía, puertos, tecnología, disciplina productiva, que es lo único que a veces nos hablan, y estrategia nacional de largo plazo. Argentina, por otro lado, le exige mucho a sus pymes, quiere que compitan, pero tiene impuestos altos, tiene créditos caros, tiene energía cara, tiene rutas destruidas, ahora peor que antes, trenes desmantelados, tiene una obra pública que se paralizó, tiene un mercado interno totalmente deprimido y una élite que convirtió cada función nacional en un negocio privado. La competencia, entonces, en ese momento que tanto reclaman los liberales, es absolutamente ficticia. No se puede competir, no puede una empresa argentina competir contra una empresa china. Una pyme argentina compite contra un sistema civilizatorio industrial como es el de China. No, eso es bastante difícil. ¿Qué decía Roca? Roca, Cristian Roca, el dueño de Griferías Roca, él decía cosas que son importantes porque Cristian Roca no habla solo de la teoría, él es un empresario, entonces habla desde la experiencia de un industrial que ve cómo cae la estructura productiva real. Él contaba en la nota que muchas pymes están desahuciadas, que hay empresas que están cerrando, que tuvo que reducir personal, que la capacidad instalada de su fábrica cayó al 40%, por lo menos 15 puntos desde que está Milei, y que aún intentando reconvertirse, siempre aparece alguien que vende más barato, siempre va a haber un producto chino que va a competir por precio. Y marca también un punto central. Cuando compara insumos, la materia prima china puede costar parecido, dio el ejemplo creo que era del bronce, pero la diferencia, ¿dónde aparece? Aparecen otras cosas a veces que vemos tanto, en los impuestos, que es lo que nos dicen los libertarios, pero en otras cosas más como el crédito, la escala y la política estatal. Según la propia comparación de Roca, China tendría una carga cercana al 9% de impuestos, mientras que la compra del material, hasta la puesta arriba de un buque, dista mucho de lo que es la Argentina, y que según él está aproximadamente en el 50%, supera el 50%, o sea, un 9% de impuestos contra un 50%. Pero ahí empieza el primer problema. La competitividad no se debería medir solamente por lo que pasa dentro de la fábrica. Una empresa puede tener muy buenos trabajadores, puede tener maquinaria primera, puede tener una muy buena administración y muy buenos productos. Pero si el sistema que lo rodea es caro, es lento, es inestable y está desorganizado, las cosas se complican antes de empezar. Roca dice también que China otorga crédito blando, devuelve impuestos, subsidia de distintas maneras y trabaja con producción de escala. Yo juro que no entiendo por qué los empresarios argentinos creen que tener créditos blandos, que les devuelvan impuestos o que se los subsidie es un error que conduce al infierno. Esa es una de las virtudes del neoliberalismo que ha inculcado eso. Y bueno, este es el mundo real. Él mismo explica que China no funciona como una pyme que acumula stock, sino que tiene una estructura sobredimensionada para producir grandes cambios. Entonces, ¿qué le pasa? China de esta manera se transforma en algo imbatible porque vende barato porque organizó una máquina nacional de producción, pero además tiene una forma estructurada que puede escalar rápidamente y captar partes del mercado.
El gran tema que a veces parece que se olvidan los empresarios argentinos y en general los latinoamericanos, los iberoamericanos, es que China está donde está porque no aplicó el manual liberal que ellos aplican. Ese es el secreto. El error argentino es creer que el desarrollo se logra retirando el Estado y dejando actuar al mercado. Eso es la verdad revelada que ha sido la clave en, las últimas elecciones, en las últimas décadas. China ha hecho exactamente lo contrario. Planificó, protegió sectores, financió empresas, construyó infraestructura, formó técnicos e ingenieros para los trabajos que necesitaba, armó clústeres industriales, desarrolló puertos, se aseguró de la energía, articuló bancos con el Estado y la producción, tomó tecnología extranjera, la aprendió, la copió, la mejoró y la escaló. El resultado, China concentra hoy el 28% del valor agregado manufacturero mundial. Esto es más que todo lo que concentra Estados Unidos, más Japón, más Alemania. Todos juntos producen menos que China. Aparte de ese dato se acabó la discusión, porque no hablamos solamente de un país que produce barato. Estamos hablando del principal centro manufacturero del planeta. Estamos hablando entonces de un fenómeno que habría que analizar con ojos bastante más equilibrados. El industrial argentino no está enfrentando otro fabricante. Enfrenta básicamente a un país que convirtió la producción industrial a una política de Estado. Eso es el eje que hay que entender en esta historia. El comercio no es un dogma periférico. Durante décadas la Argentina se instaló con una doctrina económica simple. Hay que abrir la economía, bajar las barreras, reducir el Estado, eliminar subsidios, privatizar, desregular y dejar que sobrevivan los eficientes. Prácticamente sin variables, esto es lo que proponen todos los partidos políticos en la Argentina. El kirchnerismo, este peronismo remozado de los últimos años, también ha hecho esta misma política. Tal vez no decía que sobrevivan los eficientes, pero sí estaba de acuerdo, o por lo menos no lo han disputado públicamente nunca, la noción de abrir la economía, bajar las barreras, reducir el Estado, eliminar los subsidios, privatizar y desregular. Todo esto compartían este credo con liberales, macristas y demás, que ellos lo ponen esto como que es algo sí o sí que hay que hacer. ¿Por qué? Porque este discurso en realidad fue presentado como una especie de sentido común. Y ese es el problema. Cuando se instalan estas cosas como verdades que no son indiscutibles. Entonces, cualquier modelo tiene que partir de esta premisa. Por supuesto, no encontramos ninguna solución. ¿Por qué? Porque si partimos de una base errada, siempre los resultados van a ser errados. Este modelo lo repitieron economistas, universidades, consultoras, periodistas, fundaciones, ONGs, cámaras empresarias y sectores políticos. Con el tiempo, esto ya dejó de ser una ideología y pasó a presentarse como la única verdad posible, una verdad natural. Y el resultado entonces fue devastador para la Argentina. Muchos empresarios argentinos terminaron pensando con categorías de quienes precisamente diseñaron su propia indefensión, quienes los dejaron indefensos en el mundo. Por eso Roca, aún describiendo una competencia que es imposible con China, por lo que estábamos viendo, ¿qué dice? Dice que él no quiere subsidios, que no quiere protección, que no quiere competir y que acepta la reconversión. Básicamente sigue hablando de un credo liberal y él no entiende que está compitiendo, o sí lo entiende, porque él dice, China debería estar fuera del mercado, porque China no es un país de producción capitalista donde opera el libre mercado y las fuerzas del mercado. Claro, sí, por supuesto. China tiene una política industrial. Esa es la diferencia. Pero el problema no es de China, el problema es de nosotros. Y el problema, además, es que Estados Unidos también tiene lo mismo, también lo tiene Europa, también lo tiene Japón, también lo tiene Corea, y hasta Brasil tiene una política industrial, con muchas limitaciones, pero tiene instrumentos todavía de escala, tiene una banca pública, tiene una industria estratégica. En cambio, Argentina desarmó todo eso y convirtió el libre comercio en una especie de religión.
Ahí está el problema. El problema no es que el mundo se equivocó, es que nosotros vamos a contramano. Las potencias usaron el discurso del libre comercio cuando les convenía. Y lo abandonan cada vez que no les conviene. Esa es la prueba de los aranceles. Esa es la prueba de la Unión Europea cuando te pone barreras para que entres con los productos, cuando Japón se pone estricto con sus normas sanitarias y demás. Todos usan el mismo sistema. El problema es que nosotros no queremos entender porque tenemos la cabeza lavada por culpa de ese decálogo neoliberal que nos han instalado. La Argentina ha adoptado, y han hecho los países periféricos lo mismo, todo esto como una especie de dogma. Y un dogma se cree, se le tiene fe y no se discute, no se analiza. Por eso es un dogma. Y esa es la diferencia entre una élite con conciencia nacional y una élite formada para administrar dependencia. Adivinen cuál es la nuestra. La propaganda liberal instaló una figura bastante cómoda. ¿Qué dice eso? ¿Qué es lo que han repetido y se ha instalado? Que el industrial argentino es un industrial ineficiente, protegido, prebendario, culpable de los precios altos y enemigo del consumidor. Esto es una caricatura, un estereotipo, que permite ocultar un problema real que es mucho más grande, como en general pasa toda en la vida. Cuando se resume el problema a 2 frases, se está simplificando. Normalmente, para analizar los problemas de verdad, uno no tiene que reducirlo a blanco-negro y extractarlo para que quepa en una frase, en un flyer de internet. Uno tiene que analizarlo todo en profundidad. Hay empresarios prebendarios, hay sectores que viven de la protección sin invertir, sin exportar, sin mejorar, hay corrupción, sobreprecios, privilegios, negocios con el Estado. Todo eso es absolutamente cierto. Pero una cosa es corregir eso que está mal, corregir los abusos, corregir las distorsiones, y otra muy distinta es destruir la base industrial del país. Es tirar, si uno destruye la base industrial del país, es tirar el bebé con el agua sucia. El error entonces fue pasar de una protección mal administrada a una apertura dogmática de un extremo al otro, sin planificación, sin una transición adecuada, sin una defensa comercial inteligente, sin que haya crédito productivo, porque si vos no tenés acceso a capitales baratos y privilegiás el negocio financiero, donde, y no estoy inventando nada, te dan el 25% anual por el dinero, pero te piden del 125 al 300 para prestártelo, evidentemente, si vos transferís las riquezas a ese sector financiero, nunca va a haber capital productivo. Si además no tenés infraestructura, porque a nuestros genios se les ocurrió que es una caja de corrupción, si no hay energía competitiva, porque tenemos que asegurar el negocio privado, porque después privatizamos la energía, vaya a saber por qué lo hicimos, sin una política nacional que defina qué sectores pueden sobrevivir y cuáles deben transformarse, y sobre todo cuáles pueden abrirse a una competencia plena. No vamos a tener solución. Cristian Roca lo expresa cuando dice que no se trata de negar los cambios, sino de saber hacia dónde se va y cómo acompañar esa transformación. Pero el problema no es la reconversión en sí. El problema es que es un error exigir una reconversión sin brindar los instrumentos, sin el tiempo necesario, sin que haya un financiamiento adecuado y sin ningún tipo de estrategia. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de Milei? La infraestructura, pero no solo el de Milei, los gobiernos anteriores venían haciendo lo mismo. La infraestructura representa un costo oculto de la decadencia argentina. Y esto lo sabe cualquier empresario. Lo que pasa es que a veces como que no lo agregan al análisis. La competitividad no va a depender solamente de que paguen impuestos bajos o que tengan salarios miserables como ahora, que además salarios miserables significa trabajadores que cobran muy poco, es decir, sin capacidad de consumo. Por ende, no tenés a quién venderle. Todo depende de la infraestructura material del país. Las rutas, los ferrocarriles, los puertos, la hidrovía, la energía, las comunicaciones, los aeropuertos, la conectividad aérea, las obras hídricas, las redes eléctricas, la logística, todo esto hace un conjunto, que si el conjunto falla, se encarece todo y es imposible negociar.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y no estamos hablando de un think tank marxista, estamos hablando de la OCDE, señaló en su informe económico sobre la Argentina que hay cuellos de botellas en rutas, ferrocarriles y puertos que elevan los costos logísticos y reducen la productividad. Es decir, la política que tenemos con las rutas, con los ferrocarriles y con los puestos han llevado a que el problema argentino no esté solamente en la fábrica, sino en lo que lo rodea, porque vos podés fabricar barato, vos podés producir en el campo barato, pero si las rutas son un desastre, si no tenés trenes adecuados, si no hay trenes directamente, si los puertos no funcionan bien, si te elevan demasiado los costos porque hay mucho negocio privado en el medio, ¿qué es lo que pasa? Te quedas sin precio de venta. Es elemental. Y no es solo un problema impositivo, eso es una simplificación, mucho más complejo. Una pyme puede hacer cualquier tipo de esfuerzos, por más enormes que haga, pero después que produzca, va a tener que mover la mercadería por rutas que están deterioradas, que se van a romper los camiones, que van a desgastar los neumáticos, que van a destruir las amortiguaciones, que van a consumir más combustible, un combustible aparte que es extremadamente caro, que van a tener que pagar peajes, que van a pagar sobreprecios por el costo y el desgaste, que no tienen trenes, que tienen que producir con una energía que es mucho más cara, con sistemas de comunicación que están concentrados y monopólicos y que son más caros, y además con un mercado interno cada día más empobrecido. ¿Así piensan competir con China? Así no pueden competir con nadie. No quiero ser antipático y tirar nombres de otros países, pero no van a competir con nadie. La obra pública. ¿De dónde sacaron que la obra pública es un gasto? Es una inversión en capital nacional. La obra pública fue presentada, pero no solo por Milei, por Macri y compañía, como sinónimo de corrupción. Otro triunfo discursivo. Por eso yo hablo tanto de la narrativa, porque es un discurso que se hizo carne y que lo ha impulsado la élite liberal. Hubo corrupción en la obra pública, por supuesto. De hecho, las fortunas más concentradas de Argentina en general vienen de la corrupción de la obra pública. Y eso demuestra que el país es rico y da, porque esta gente se ha llenado los bolsillos con una obra pública. Pero la conclusión no es eliminar la obra pública como se le ocurrió hacer a Milei, sino auditarla, controlarla, planificarla y castigar la corrupción que hay. Y si no lo pueden hacer, pues no se presenten a gobernar. Una ruta tampoco es un gasto, es algo necesario para la producción, porque por ahí tiene que pasar la mercadería. Entonces tiene que haber una buena autopista, tiene que estar bien el asfalto, tiene que estar bien señalizada, tiene que estar bien iluminada, tiene que escurrir bien el drenaje cuando llueve y dar las condiciones adecuadas para que el transporte sea barato y seguro. Un puente no es un lujo, un puente es lo que conecta, es lo que integra, lo que evita hacer enormes rodeos, es integración. Y fíjense que no estoy hablando desde lo ideológico, estoy hablando desde el más básico de los sentidos comunes que se pueda pretender. Un ferrocarril se va a presentar como una nostalgia. En la época de los 90, con Menem, era esta gente que no se adecua al presente, al futuro. El ferrocarril es una pieza del pasado. No, el ferrocarril es una logística de costo tendiente a cero muy bajo. Una obra hídrica no debería ser nada más que una caja política. Es la producción productiva, sanitaria y urbana que se necesita. Un puerto es una boca de salida hacia el comercio exterior. No es una obra aislada, porque si es aislada, ¿por qué no la integramos? El freno que se le aplicó a la obra pública durante el gobierno de Milei tuvo un impacto en la infraestructura y la construcción. Hasta mayo del 2025 heredaron 2.692 obras, según las cifras oficiales, y el gobierno apenas finalizó 330. 1.400 ya deberían haber terminado, pero no se hizo, porque Milei le parece que es irrelevante, porque aparte su pensamiento es absolutamente financiero, como si el dinero crecería de los árboles y no hay que hacer nada para producir. Todo es negocio financiero para él. Un ajuste entonces puede cerrar una cuenta fiscal en el corto plazo, pero te abre un enorme agujero productivo a mediano plazo que va a empeorar la situación. Una obra entonces que no se hace hoy
porque nos ahorramos 2 pesos, termina haciendo que el flete sea caro, que la ruta se rompa, que el pueblo o el sector productivo quede aislado, que no haya un puente adecuado y en definitiva que se pierda competitividad, que a medida que pasa el tiempo cada vez es mayor esta pérdida. Lo de los ferrocarriles fue una de las aberraciones más grandes que se ha hecho en este país, que hizo el gobierno de Carlos Menem. Se venía desmantelando de a poquito, pero Menem fue el abanderado de esta historia y después nadie prácticamente hizo mucho para detener ese deterioro. Argentina era un país muy grande y articulado por redes de trenes. Los trenes de la Argentina eran un ejemplo mundial por su conexión y porque permitían conectar, pero no es una cosa nostálgica. Conectar significa viajar, significa entregar mercaderías, recibir insumos. A medida que los trenes se fueron sacando, se fue moviendo todo un ecosistema que lo rodeaba. El desmantelamiento ferroviario se profundizó, como decíamos, con Menem, y rompió esa integración territorial y sobre todo encareció el movimiento de cargas. Hoy la mayor parte de carga se mueve por camión. El ferrocarril transporta apenas el 5% de la carga total que se mueve en la Argentina, frente a un 20% en Brasil. Cuando era chico me acuerdo que nos reíamos de Brasil, que todo lo movían camiones para nosotros, cuando nosotros teníamos mucha más eficiencia porque lo movíamos en trenes. Y voy a hablar de países atrasados y que curiosamente son los que siempre se les ocurre a nuestros beneméritos liberales tomar como ejemplo, como es Canadá y como es Estados Unidos. Ellos saben cuánto mueven. El 40% de su producción la mueven en trenes, contra el 5% de la nuestra. ¿Vieron cómo es? Haga lo que le digamos, pero no lo que hacemos. Porque si queremos copiar a Estados Unidos, por lo menos copiémoslo en estas cosas. ¿Por qué hacemos lo contrario a Estados Unidos? Porque hacemos lo que nos dicen que hagamos. Un país extenso, agroindustrial, exportador, como la Argentina, parece que eligió la matriz logística más cara que había, que era la del camión en lugar del tren. ¿Por qué? Porque le convendría, vaya a saber a quién, ¿no? Hay explicación a quién le convenía. El productor del norte, el productor de Cuyo, del noroeste, del noreste, de la Patagonia, es el que ve pagar esta decisión cara todos los santos días. Y después viene un genio como Milei y le dice que tiene que ser más competitivo. La competitividad, como decíamos, se pierde con el flete, también se pierde con el combustible. El combustible debería ser barato, sobre todo porque lo producimos nosotros. Pero bueno, parece que no, y nos dicen no, porque no hay dinero para hacer grandes inversiones. Muchachos, Mosconi a principios del siglo XX sacaba petróleo. ¿Cómo puede ser que nosotros no podamos sacar petróleo ahora? Medio mundo saca petróleo. No hace falta una gran tecnología. No hace falta voluntad para hacerlo. Podemos asociarnos con alguien si quieren. No voy a ser tan cerrado de decir que no lo hagamos con nadie. Pero seamos serios, o sea, el precio que estamos pagando del combustible, mucho más caro que en Estados Unidos, más caro que en la mayor parte del mundo, siendo que lo producimos además nosotros mismos, es una muestra de la desorganización del país, donde todo se hace con la idea de que alguien se llene los bolsillos y con esa visión cortoplacista. Porque si yo tengo combustible barato, yo tengo transporte barato, yo tengo más actividad económica, si tengo más actividad económica, recaudo más impuestos y en definitiva, en la ecuación fiscal tampoco altera demasiado. Probablemente no altera nada y probablemente el Estado recaude más, porque toda la economía se pone virtuosa. Pero bueno, prefieren un monopolio cerradito. Ni hablar de los peajes, que también con Menem empezaron y después se potenciaron con Macri. Es que explíquenme cuál es la necesidad, ¿no? O sea, cualquiera de los que están en el chat hoy viene y le dicen, bueno, la autopista Buenos Aires-Rosario la vas a manejar vos. Se acabó el problema. ¿Qué haces? Contratás a la misma gente que está trabajando hoy, que son los técnicos, y vos sos el dueño y te llenamos los bolsillos en lugar de no sé quién es el que ahora tiene la autopista. Ese es el problema. ¿Por qué tenemos que tener ese intermediario? No, porque Vialidad no producía, era muy cara y había mucha corrupción. Pues se controla, pues se pone gente más capaz, gente más honesta.
En definitiva, le estamos entregando un negocio a alguien privado y es obvio que si lo hace un privado va a salir más caro. Y las rutas tampoco están tan lindas que digamos. Están cobrando y no hacen nada. Entonces, básicamente, todo esto es lo que hace perder competitividad al país. Y además tenemos la hidrovía Paraná-Paraguay, que es una arteria estratégica, porque no siempre el corredor comercial es una vía central para exportar, no simplemente porque es una vía especial es un corredor comercial para exportar granos, agroindustria, todo lo que tiene que ver con el comercio. Pero claro, hace falta algunas cosas, dragado, pero si el peaje se lleva todo, si no hay señalización adecuada, la profundidad de los canales, la administración, las concesiones, todo se maneja no con un criterio de facilitar la producción y el desplazamiento de mercaderías, sino se lo hace como un negocio del que agarró una concesión. ¿Quién pierde? El país, que pierde la capacidad de mejorar su comercio exterior y por lo tanto ser más soberano. Una economía exportadora no puede abandonar su infraestructura de navegación y transformarla en una ruta puramente rentística, que es lo que se suele hacer. El punto no es negar, ni siquiera eso, no estoy haciendo una política socialista, Dios me libre y guarde, negando la participación privada, sino mínimamente es definir cómo se conduce. Si el privado va a operar bajo una estrategia nacional, pongámosle que pueda ser útil. Pero si el privado en realidad reemplaza la estrategia internacional y se convierte básicamente en una forma de extracción de renta, la diferencia es abismal y decisiva, porque lo que va a privar es el negocio del tipo que tiene la ruta, la hidrovía o lo que sea, y no el interés nacional. La energía es otro componente, que yo decía que juega en esto también, es un componente central. Un país puede tener gas, puede tener petróleo, casualmente lo que pasa con la Argentina, también tiene litio, tiene uranio, tiene represas hidroeléctricas y hasta tiene energías renovables. Ahora, ¿tiene energía apta para competir? No, porque la energía debe estar integrada a la estrategia nacional industrial y no lo está. Porque la energía, por el mismo criterio que hablaba de las rutas, se administra solo como una tarifa. Entonces el productor quedó atrapado. Si paga la energía cara, no tiene competencia, no tiene competitividad. Tiene otro problema, que el suministro es inestable, por lo cual no puede establecer correctamente su producción. Muchas veces debe autogenerar energía o cubrirse, lo cual es un aumento de costos. La falta de desarrollo energético limita el desarrollo de regiones enteras. En julio del 2025, por ejemplo, la Argentina debió limitar su suministro de gas natural en las industrias por una ola de frío y por una demanda doméstica récord y una mala planificación. Entonces vemos que el problema no es solamente el precio, también es que no hay confiabilidad en el sistema. Esto no pasaría en China, porque China entiende la energía como un insumo estratégico de poder industrial. La Argentina lo ve como una forma de facturación. China sabe que tiene que tener energía barata, abundante y confiable para que todo funcione bien, para producir bien. En cambio, en la Argentina se ven los números para el que se quedó con la privatización de eso. Las comunicaciones son otro ejemplo donde hay una infraestructura productiva compleja. Hoy una empresa, cualquier empresa para producir, ¿qué necesita? Conectividad, internet rápida, estable, poder hacer pagos y cobros digitales, que haya plataformas adecuadas, sistemas de atención al cliente que funcionen bien, una logística integrada y una gestión de datos. Privatizar o desregular no garantiza que esto sea así, que haya una competencia real, porque si el mercado queda concentrado, el usuario productivo queda cautivo de pocos operadores que van a fijar los precios y van a dar los servicios de acuerdo a su interés particular.
en el 2025 el gobierno argentino suspendió preventivamente la compra de Telefónica por Telecom por posibles problemas de concentración. Según el propio gobierno, la operación implicaba el 61% de la telefonía, 69% móvil, 69% fija y hasta el 80% de la internet residencial en algunas zonas. Y esto demuestra lo que estamos tratando de decir. Cuando las áreas estratégicas quedan concentradas, el país no va a ganar eficiencia automática. Muchas veces lo único que hacen es cambiar el nombre del monopolio que se va a organizar de acuerdo a conveniencias políticas. Otro tema que también hace a la competitividad de un país son sus aerolíneas. Aerolíneas argentinas se la analiza, y esto recuerdo desde la época de Macri y antes, solamente por la administración, por el déficit, y es una mirada incompleta. Una línea de bandera puede tener problemas de administración, costos ocultos, privilegios internos, eso es cierto, como todo. Entonces, ¿qué? Lo mismo de antes, se corrige, pero hay que tener voluntad de corregir, no usarla como una caja de puestos políticos. Pero su función territorial, turística, sanitaria, diplomática y federal no se mide solamente desde una planilla contable, porque la Argentina es un país muy extenso. Esto nosotros lo hemos visto, por ejemplo, con Rusia, donde una de las cosas que intentó hacer la Unión Europea y Estados Unidos con las sanciones fue privarlos de repuestos y de aviones, y en un país extenso como Rusia es un problema. Bueno, la Argentina no se crean que es mucho más chica, muy diferente a lo de Rusia. Hay regiones enteras que no son prioritarias para operadores privados porque no le da rentabilidad. Si no hay conexión aérea, se encarecen los viajes, se reduce la frecuencia, se alejan las provincias, se afecta el turismo, se dificulta la circulación de técnicos, profesionales, pacientes, funcionarios, empresarios, todo se frena. Una aerolínea argentina no tiene que ser un agujero negro, pero tampoco tiene que ser considerada una empresa cualquiera, que eso es lo que le falla a los liberales, que en general, fíjense que es siempre lo mismo. Un país extenso, entonces, requiere una conectividad como parte de la soberanía territorial. Entonces, el problema hoy no es solo que la Argentina ingrese en productos importados. Si bien ahora hay una etapa más profunda, porque hay plataformas globales, proveedores chinos y comercio directo al consumidor. Y esto es lo que explicaba en esa misma nota que yo mencionaba al principio, Roca, hablando de Galperín, Jane y Temu. Él dice que cuando avance ese esquema, va a perder el industrial y que Galperín ya se está atajando y está negociando en China. Va a perder el distribuidor, va a perder el sanitarista, el comerciante con sucursales, el importador tradicional y toda la cadena. Porque antes el conflicto era entre la industria nacional y el importador. Por eso el importador quería menores tarifas para importar, era más negocio. Pero ahora el problema es otro, porque el importador y el comerciante que traían directo han sido reemplazados, o están siendo reemplazados por el proveedor chino directamente, por la plataforma china. Por lo tanto, se está rompiendo toda la cadena local. El consumidor puede comprar más barato, eso es cierto, pero el dinero sale del circuito nacional, se debilita la recaudación, se achica la cadena comercial, se pierde el empleo y se destruye el trabajo productivo. Por lo tanto, lo que el consumidor hoy celebra como un precio más bajo, puede ser mañana, lo puede convertir a él en el trabajador que va a ser despedido, en el comerciante que va a cerrar porque no tiene ventas, en el técnico que no tiene clientes, o el proveedor que no tiene demanda. Y ese es el problema que tiene el liberalismo que nunca entiende. El consumidor no es que vive fuera de la economía, y todo es para el consumidor, forma parte de la economía. Imagínense que esto lo vimos en los 90. Tenemos el circuito, el anterior, producción nacional, fabricación nacional, producción, con todos los problemas, caro, lo que sea, ¿no? Ineficiencia, bueno, eso es lo que hay que mejorar. Solución, abrimos la importación. Pasó en los 90. Un país más rico, con la gente con plata en el bolsillo y compró mucho más afuera. ¿Qué pasó? La mayoría de los productores se reconvirtieron en importadores. Despidieron gente, contrataron 3 tipos que te manejan la logística del depósito, algún administrativo, y ya está. Y reemplazaron la producción local por la importación, toda esa gente fue a la calle, y el tipo siguió ganando igual o peor porque compraba más barato inclusive.
Pero esto ni siquiera va a pasar, está pasando ahora. Y esto es lo que tampoco habían previsto. Y este es el problema que han tenido, porque cuando intentaron, que el mismo Roca lo confiesa, intentan transformarse en importadores, se encuentran con que vos tenés una plataforma que te vende directamente desde China. Y desde China o desde donde sea, te la traen desde afuera. China puede ser más eficiente para producir y porque empieza a tener plataformas más, pero si no van a ser otras. Mercado Libre en el fondo funciona con esa lógica. Entonces se elimina el importador, se elimina el negocio que vendía en el barrio, que vendía en un shopping, la cadena, porque vos comprás directamente. Eso tiene algunas cosas buenas, pero el problema es que vos destruís el empleo. Y si destruís el empleo no hay consumidor porque no hay plata. Y esa es la parte que el liberalismo mira para otro lado. La élite argentina cree que el Estado es un negocio. Y ahí es donde está donde está, yo diría, la raíz de todo el problema que estamos describiendo. Las élites argentinas no se limitaron a criticar el Estado, que hicieron, y mucho. También fueron buscando dentro del Estado cada una de las etapas que funcionaban para ver qué podían tomar de ese desarrollo nacional y transformarlo en un negocio privado. Que esta parte no te la cuentan nunca. Si había ferrocarriles, vieron que había un déficit y que se podía hacer un negocio privado con los camiones, con los peajes. Donde había rutas, ¿qué vieron? ¿Conexión? No, vieron concesionarios y peajes. Donde había energía, ¿qué vieron? La savia para la industria, para el comercio, para el confort, no. Vieron tarifas para ganar plata. Donde había comunicaciones, ¿qué vieron? La posibilidad de tener un monopolio. Donde había una aerolínea de bandera, ¿qué vieron? Un balance contable. Nos quedamos con las rutas más interesantes y el resto pierde, se cierra. Lo de Milei ya tenía antecedentes. Acuérdense de Menem cuando decía ramal que para, ramal que cierra. Donde había unos puertos, había una hidrovía, vieron una renta logística. Donde había una obra pública, vieron la forma de hacer caja, y si no, un gasto a eliminar. Donde había industria, protección indebida, porque choca con su dogma, y en definitiva la nación se transformó en activos a explotar. Y esta lógica no construyó una burguesía nacional, construyó una élite rentística. La burguesía nacional necesita que el país funcione, porque es una burguesía capitalista. Invierte, produce, innova, exporta, forma proveedores, pero necesita infraestructura y necesita mercado interno. Eso es una burguesía nacional. Una élite rentística, no, porque puede ganar dinero aún con un país que está en decadencia, porque gana con la deuda, gana con la fuga, gana con la importación, gana con esas tarifas cautivas, con las concesiones, con las privatizaciones, activos, arbitrajes financieros, y todo tipo de negocios regulados. Esa es la diferencia central. Élite rentística. Es una política parasitaria de élites. Y no digo parásito porque se me ocurrió, o por ser despectivo nomás, sino que describe una relación económica concreta. Hay un huésped, el huésped de la Argentina, territorio, trabajadores, infraestructura, universidades, recursos naturales, mercado interno, etcétera, etcétera. Y hay un parásito, que es esta élite rentística. ¿Qué hace? Extrae valor sin reconstruir condiciones para producir valor. Primero se va a apropiar de la renta, después va a subinvertir, porque acuérdense que siempre nos dicen lo mismo. Ellos tienen que invertir porque el Estado no tiene plata. Entonces, si arman el negocio para que inviertan, pero después no invierten. ¿Qué pasa? Se deteriora el servicio. Cuando se deteriora el servicio, le echan la culpa al Estado. Fíjense con las empresas eléctricas, por ejemplo, que hacen eso. La culpa es del Estado que les tuvo tarifas bajas y no te dicen que se les estuvo subsidiando igual y que nadie sabe cuál es el costo real porque ellos inventaron un valor y nadie se los discutió nunca. Culpan al Estado, proponen más privatizaciones, más desregulaciones, más concesión como única solución al problema. Un mecanismo que se repite y se repite cíclicamente desde hace
3, 4 décadas por lo menos. Por eso podemos decir sin temor a equivocarnos que mataron la gallina de los huevos de oro. Y también es otra metáfora, me parece bastante clara. ¿Por qué? Porque usaron una infraestructura nacional bastante eficiente, construida por las generaciones anteriores de gobiernos populistas que ellos detestan tanto, pero luego la privatizaron y no la renovaron. Se consumieron el capital acumulado, la infraestructura, la clase media, la industria, la educación, la movilidad social, el mercado interno, las capacidades técnicas, todo se fue agotando, y a medida que se agotó esa base, empezó a aparecer con fuerza la decadencia, que es lo que nos está pasando ahora. Y lo que deberíamos preguntarnos entonces es, si este modelo fracasó, y ya fracasó varias veces, ¿por qué siempre la solución es más de lo mismo? Porque parece que esta gente no entiende otra cosa. Porque fueron formados en una matriz ideológica donde el Estado significa trazo, la planificación es autoritarismo, el subsidio es corrupción, la industria nacional significa privilegio y la apertura es modernidad. Esto es lo que repiten sin pensar demasiado o porque sus intereses dependen de ese modelo. Si cambiamos de rumbo, esto va a afectar negocios como la importación, como la toma de deuda, como las concesiones, como el sistema de tarifas, como las plataformas que hay, las finanzas y en definitiva la renta. Por eso no tienen problema, no tienen un proyecto nacional. Ellos lo que tienen, en lugar de tener un proyecto nacional, que es lo que debemos construir nosotros, tienen negocios, no destino histórico. Tienen activos y no tienen doctrina, tienen balances y no estrategia. Por eso hablamos que se necesita un proyecto nacional. Y por eso tenemos grandes empresarios que hacen enormes fortunas, pero el país cada vez va para atrás. Y que siempre la pregunta es, vos los criticás desde tu casa, donde no tenés un peso donde caerte muerto, y estos tipos son megamillonarios, ¿cómo le vas a decir a ellos cómo se hacen las cosas? Porque ellos piensan en función de su bolsillo. Ese es el problema. No piensan en función del país. Y ese fracaso constante que producen es, curiosamente, un argumento para profundizar. Porque si una empresa pública funciona mal, ¿cuál es la solución? Privatizarla. Si una concesión funciona mal, ¿qué hay que hacer? Desregular más. Si una apertura destruyó la industria, ¿qué hay que hacer? Pues abrir más la economía todavía. Y si la energía es cara y ahoga la producción, ¿qué necesitamos? Más sinceramiento tarifario. Si el mercado entonces concentra, ¿cuál es la solución que nos van a brindar? Menos Estado. Si se pierde empleo, más flexibilización. Esta receta es mágica porque sobrevive siempre, inclusive cuando la propia realidad la va desmintiendo. El discurso dominante entonces es, hay que competir con el mundo, ¿no? Eso es lo que nos dicen siempre. Pero Argentina quiere competir en condiciones imposibles. Tiene pymes que no tienen crédito. Una industria con impuestos altísimos, pero tiene una base energética muy cara y estable. Tiene rutas que están deterioradas. Tiene peajes altos. Tiene trenes que están siendo desmantelados, atrasados y que no pueden ni siquiera circular a la velocidad que circulaban hace 50 años atrás porque las vías están en mal estado. Puertos e hidrovías son una pelea por renta. La obra pública la paralizaron porque dijeron esto da pérdida y usemos mejor esa plata para gastarla en activos financieros, en pagar la deuda, ¿va? Y hay un mercado interno cada vez más deprimido, y esto con una apertura importadora, más las plataformas que empiezan a aparecer, es eterno. Podría estar media hora enumerando factores. Hay una cultura económica que desprecia todo instrumento estatal de desarrollo. Y enfrente está China, que es la escala manufacturera mundial. Financiamiento, infraestructura, logística, subsidios directos y indirectos, clústeres industriales, planificación y voluntad nacional. Todo integrado, todo organizado. China está pensado, cada parte de su economía, para ser complementaria. Si yo me pongo a fabricar algo en China, estoy en un barrio donde mi fábrica necesita insumos, los insumos me los brindan los fabricantes que están alrededor mío. Las rutas son de primera,
los trenes son inmejorables, el costo de la energía está abaratado, tengo créditos blandos, tengo apoyos a la exportación. ¿Cómo se va a competir? Es una masacre, no es una competencia. Entonces, tenemos que pensar una solución que no puede ser nostálgica. Ese es el otro error que a veces cometemos. No se trata de defender cualquier cosa, de cualquier industria, de pensar que estamos en la posguerra mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, que hay que subsidiar todo, que cualquier obra pública vale, que todo tiene que ser protegido. Hay que proteger con exigencias, tener un Estado que controle, subsidios estratégicos y necesarios, auditorías en las obras públicas, empresas eficientes. La salida, entonces, tiene que ser una planificación nacional con disciplina productiva. Esto implica definir qué sectores estratégicos se van a desarrollar, exigir inversión privada, controlar la calidad de lo que se fabrica, ayudar a financiar esa modernización, defender normas técnicas con sentido común, no burocrático, usar compras públicas como herramientas, mejorar la infraestructura, sostener una energía que sea competitiva, porque la energía es la sangre de todo el sistema, recuperar la logística ferroviaria, ordenar la hidrovía, auditar las concesiones, hacerlas cumplir, las que hay, evitar la concentración en la comunicación, proteger inteligentemente sin crear parásitos y abrir lo que convenga abrir. No es Estado contra mercado, es una discusión incompleta esa. Es mercado nacional organizado por una estrategia de Estado. No estoy inventando nada nuevo, así lo entendió China, así lo entendió Estados Unidos, así lo entendió Europa en su momento, así lo entiende Japón, Corea del Sur. Argentina debe dejar de fingir, o debe dejar de creer, si no lo está fingiendo, que el mercado mundial es neutral. China en realidad parece imbatible porque Argentina fue convencida de desarmarse. Nos dijeron que cualquier tipo de planificación iba a atrasarse, mientras China planificaba, que los subsidios eran un pecado, mientras todas las potencias subsidian, y que la obra pública era un gasto, mientras todos los países serios construyen infraestructura. Y por supuesto la infraestructura, si uno la mide directamente, se construye a pérdida, porque no tiene el objetivo de dar ganancia en una planilla de cálculo, sino facilitar el desarrollo económico y después se recuperará. Nos dijeron que los trenes eran de déficit y que era un atraso, pero el mundo, ya que les gusta tanto esta frase, sigue utilizando costos baratos a través de logística ferroviaria, invirtiendo en el desarrollo de trenes cada vez más novedosos y modernos. Nos dijeron que la energía debía sincerarse, mientras que la industria necesita que haya una energía competitiva, porque si no, nada de esto es posible. Que privatizar era modernizar, pero en realidad lo que se hizo fue transformar funciones nacionales en negocios privados. Abrir la economía iba a disciplinar a los más ineficientes, pero en realidad lo que hizo fue tirar a la cancha a una pyme en todo este ecosistema hostil para enfrentar una industria civilizatoria como es China. El caso de Roca, entonces, no muestra solamente la angustia de una fábrica de grifería, muestra el punto de quiebre de una doctrina, donde llegamos al final. El industrial argentino tiene que empezar a descubrir que no alcanza con trabajar, invertir, reconvertirse o bajar márgenes. Tiene que abandonar el credo liberal. Necesita un país que organice condiciones de competencia. La empresa no va a quedar sola frente al mundo y va a fracasar. Que ese es el gran misterio de China. No son los salarios bajos, no es el desoír las normas ambientales, no es el subsidio, todo eso que se pinta negativamente. China es un conjunto, es una estructura productiva. El país está pensado para integrarse. Cada cosa que se hace con China tiene un sentido y tiene una lógica. Por eso les va bien, porque funcionan como un enorme equipo de 1.400 millones de personas. No hay mucho secreto. Ninguna empresa sola puede reemplazar a una nación. La Argentina no necesita más este dogma liberal, de la manera que tampoco un proteccionismo prebendario como por ahí en algún momento se hace.
Necesita recuperar la conciencia nacional, reconstruir la infraestructura porque está destruida, ordenar su propio sistema productivo, seleccionar los sectores estratégicos y defenderlos a capa y espada, y disciplinar a sus benditas élites rentísticas, que este es el principal problema que creo que estamos teniendo. El círculo rojo, los capitanes de la industria en otras épocas, y el factor financiero, que después le dedicaremos también un programa aparte, para verlos más en detalle de cómo trabajan, a ellos hay que disciplinarlos. Ellos hay que subordinarlos al interés de la nación. Y esa es la parte difícil, porque en realidad estamos todos subordinados a sus intereses, que como decíamos son sectoriales, son privados y no nacionales. Es decir, hay que volver a pensar la economía desde el poder nacional. Entonces el problema no es que China sea fuerte, que no podemos competir con China. El problema es que Argentina aceptó debilitarse. Los pobres que se odian entre ellos. Cómo la ingeniería social del poder programa el odio horizontal para que nunca miremos hacia arriba. No es espontáneo, no es casual, es diseño. Una sociedad que ha normalizado la explotación necesita producir odio. Y lo hace con precisión quirúrgica. Cada día, cada medio, cada algoritmo te señala a un nuevo culpable. El inmigrante que te quita el trabajo. La mujer que pide mucho. El viejo que ya no produce. El joven que no respeta. El vecino que corta la calle. Tu pareja, tu hijo, tu propio reflejo. Nos entrenaron para desconfiar de quien tiene lo mismo que nosotros. Casi nada. Y así, el pobre odia al pobre. El explotado desprecia al explotado. El precarizado desconfía del que sobrevive distinto. Mientras tanto, los de arriba no aparecen. No tienen rostro, no tienen acento. Tienen offshores, apellidos y blindaje. Y siguen cobrando. Porque si odias a tu vecino, no miras al banco que se queda con tu casa. Si culpas al que recibe un plan, no ves al que tiene subsidios millonarios del Estado. Si odias al maestro, no cuestionas al ministro que recorta educación. La lógica es clara. Donde hay explotación, tiene que haber un culpable. Y como no podés ver al verdadero, te dan uno de mentira. Así funciona la ingeniería del odio. Y es perfecta, porque es cotidiana, y porque funciona sin que lo notes. Los medios te educan para odiar. El algoritmo te lo refuerza. El discurso te lo normaliza. La política lo explota. Y vos lo repetís como si fuera pensamiento propio. Odias al otro pobre, porque es lo único que podés hacer sin consecuencias. Odias en horizontal, porque en vertical no se puede mirar sin que tiemble todo. El modelo no necesita represión si ya logró que la gente se odie sola. Y en ese clima, todo se descompone. El padre odia al hijo, el joven al anciano, el trabajador al desempleado, el que alquila al que ocupa, el que paga al que recibe, el que critica al que apenas sobrevive. Y mientras tanto, los verdaderos responsables siguen sin nombre ni rostro. Nadie odia al rico. Nadie odia al que finge neutralidad desde su despacho. Nadie cuestiona al experto que explica la pobreza como si fuera un fenómeno natural, porque ellos no se ven. Y lo que no se ve, no se toca, no se juzga, no se odia. Y esto no es un fenómeno aislado. En toda América Latina ocurre igual. En Argentina, los medios señalaron durante años al piquetero, al beneficiario de un plan, al trabajador informal, mientras el FMI se llevaba el futuro y las fortunas salían por Ezeiza. En Colombia, se criminaliza al joven de barrio, al mototaxista, al que vive en la informalidad, mientras los corruptos blindan su riqueza en Panamá. En México, se teme más al migrante que cruza la frontera que al empresario que explota a su propio pueblo. En Chile, en Perú, en Brasil, el patrón es idéntico: miedo, odio, división. Todo mientras las élites se coordinan para seguir saqueando. Es el neoliberalismo en su fase más eficaz, cuando ni siquiera necesita explicar su doctrina, porque ya la instaló en la cabeza del explotado. Te enseñó que el Estado es ineficiente, que los pobres son vagos, que cada quien tiene lo que merece. Y vos, que no tenés nada, terminás creyendo que te lo mereces. Te hicieron sentir culpable por no tener, y rencor por ver que otro tiene lo poco que vos no. Y ahí nace el odio horizontal. Esa rabia programada, esa violencia simbólica que no toca el poder, pero revienta al vecino. Es el alma del modelo. Dividir para reinar, odiar para no pensar. Porque si odias, no organizás. Si culpás al otro pobre, no entendés que están en la misma trampa. Si despreciás al que vive distinto, no ves al que diseñó el encierro. Y entonces, el neoliberalismo hace su trabajo sucio, sin mancharse las manos. Desarma lo colectivo, ridiculiza lo común,
convierte la sociedad en un ring de miserias enfrentadas. El odio es la anestesia de los explotados. Y en este sistema, el que odia a su igual no es libre, es funcional. La rabia que no mira hacia arriba es obediencia. La indignación que no toca al poder es complicidad. Porque el verdadero enemigo no corta la calle, no cobra subsidios, no usa gorra, está en traje, cobra comisiones, tiene acciones y se ríe mientras vos odias al que vive igual de jodido que vos. Escrita por Manuel Fernando González Villamil. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar, pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.